propia red de la propia exhibición, red de apoyo, la propia red de amistad, la propia red la de propia creación, red de conexiones, la propia red de legitimización. Esta es la propia network. Working without the pressure of success. Trabajar sin la presión del éxito. Not having to be in a show with men. No tener que exponer junto a hombres. Having escaped from the art world in your 4 freelance jobs. Escapar del mundo del arte con tus 4 trabajos independientes. Having the opportunity to choose between a career and motherhood. Tener la oportunidad de elegir entre tu carrera y la maternidad. Estas son algunas de las ventajas de ser una mujer artista, o the advantages to being a woman artist, que el colectivo feminista Guerrilla Girls plasmó en un póster de 1988 como parte de su denuncia a la falta de representación de mujeres y minorías en las colecciones de los grandes museos. Para este episodio quise invitar a Marcela Villanueva, gestora cultural, curadora, madre y feminista, y proponerle conversar en torno a este texto casi 40 años después, para analizar su vigencia, o no, desde su punto de vista como gestora cultural enfocada en el trabajo con mujeres y disidencias. Marcela fundó Carne Kunst en el año 2017, en Berlín, desarrollando y abriendo espacios para mujeres y disidencias migrantes, en el que ha producido cientos de programas que acogen distintas expresiones artísticas. Pero también quise invitarla porque, personalmente, ha sido una persona que me ha influenciado y que me abrió una puerta a la creación artística que no me había atrevido a transitar. Este capítulo también es mi oportunidad de agradecerle su trabajo y expresar mi admiración. In this episode, I speak with Marcela Villanueva, cultural manager, curator, mother, and feminist, about the Guerrilla Girls' iconic 1988 text, The Advantages of Being a Woman Artist. Drawing from her rich experience supporting women artists, Marcela shares powerful insights into feminist art practice, while also reflecting on the origins of her project, Carne Kunst, and the cultural landscape of Berlin. This conversation is also a personal tribute to her work building spaces of connection and visibility. Work that had impacted not only my own journey, but of many other women. Oye, Marcela, mira, yo te invité para grabar este episodio pensando un poco lo que te ponía en el correo, ¿no es cierto? Esta frase ya como icónica de las Guerrilla Girls de los 80, con respecto a las ventajas de ser una mujer artista y este listado que ellas hacen. Que esto es del año 87, si no me equivoco. Algunas de las frases que ellas ponen ahí es como, por ejemplo, dentro de las ventajas, ¿no es cierto? Es que trabajar sin la presión del éxito, no tener que exponer junto a hombres, escapar del mundo del arte con tus 4 trabajos independientes, saber que tu carrera quizás despegue después de los 80 años, ver tus ideas realizadas por otros, tener la oportunidad de elegir entre tu carrera y la maternidad, y así otras más, de que yo seleccioné alguna. Y a mí me parece interesante hablar contigo porque tú eres una gestora cultural principalmente, que está súper metida en el mundo del arte como se está moviendo ahora, y en específico para las mujeres y en torno a las mujeres. Entonces, creo que es interesante poder conversar contigo acerca de cómo tú ves el panorama actual, cómo estas ventajas, ¿no es cierto?, que ponen las guerrillas casi 40 años después, están o no están vigentes, qué cosas ves tú ahí. Em, y bueno, Marcela, voy a dejar brevemente, para yo no hablar tanto, me parece muy interesante que hables tú. Si nos puedes comentar brevemente, para los que no te conozcan, quién eres tú y cuál es tu trabajo actualmente y un poquito sobre cómo nace Carne Kunst. Bueno, soy Marcela Villanueva, vivo en Berlín, soy originalmente de Argentina, viví toda mi vida en Argentina y hace unos años comenzamos a
a viajar un poco para ver dónde encontramos nuestro lugar en el mundo. Lo encontramos en Berlín. Hace unos 10 años que estoy aquí y tengo 3 hijos. Me defino como cultural manager, gestora, curadora, madre, feminista, inmigrante, que todo eso hace a una totalidad un poco de lo que represento también en mis organizaciones. Carne Kunst es una organización de arte que comenzó como un lugar para hacer exhibiciones de artes, sobre todo artes visuales, con tópicos quizás feministas, y poco a poco se fue convirtiendo, o no tan poco a poco, fue evolucionando hacia una plataforma donde hoy por hoy seguimos con exhibiciones, que es como nuestro eje, pero también tenemos un festival de cine feminista, tenemos residencias de arte, una de ellas es MES, de madres con niñas, madres artistas con niñas. Tenemos, bueno, vamos desde conciertos, músicas, artes visuales, artes plásticas, artes escénicas, y todo lo que hace a la movida también sociocultural, no solo artística. Sí, eso es Carne Kunst. Aquí en Berlín trabajamos sobre todo con mujeres o disidencias, y sobre todo con migraciones o personas migrantes o con historial de migración, en su mayoría de la diáspora latinoamericana, pero últimamente también estamos trabajando con otras comunidades como la africana o también algunas partes de Asia. Mm. Y tú cuando llegaste a Berlín, a empezar con este proyecto, ¿cómo veías que era la escena, artística en general para las mujeres? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, en Berlín no se siente tanto esa diferencia hombre-mujer en el general, ¿no? Obviamente los números dicen otra cosa. El gap de sueldos entre hombres y mujeres del 24% en Alemania, uno creería que es mucho menor, que es un país súper avanzado y demás, Ujú, sigue siendo altísimo. Pero sí hay como bastantes ayudas para las madres. Por ejemplo, las licencias se dividen en madre y padre por igual, o madres o padres o quienes están a cargo del cuidado de los niños. Eh, pero sí las temáticas que tienen que ver con los feminismos, en comparación con Latinoamérica, sobre todo con Argentina, sí siento que son mucho más, o sentía que eran más interseccionales, que no solo por ser mujer estamos luchando ciertos derechos, sino que también se cruzan con otro montón de capas, al ser una persona migrante, muchas personas son racializadas, etcétera, etcétera. Los feminismos se vuelven más complejos y más urgentes. Esa es como mi visión cuando ujú. llegué y también ahora, ¿no? Por eso es como, bueno, también porque obviamente tú eres una persona migrante, pero también es como parte de darle ese foco a Carne Kunst como más específico, así como no solo el hecho de ser mujer, sino que también ser una mujer que viene de una diáspora o que pertenece a otro tipo de minorías. Sí, porque Carne Kunz es un proyecto, si bien, digamos, como que creció un montón y tiene varios proyectos y varios equipos, es un proyecto súper personal que nace desde mi corazón. Entonces es con lo que me identifico, digamos, ¿no? Yo puedo, no sé, hablar de un arte más internacional o más, pero la realidad es que estaría hablando del turismo, no, no, no realmente de lo que sale de mí. Entonces se cruza con mi identidad y se ve teñido de eso, pero también porque son los tópicos que me interesan, la gente con la que me relaciono, entonces se refleja. Claro. ¿Y cuáles crees tú que son como los principales desafíos que las artistas mujeres encuentran cuando llegan a Berlín? Bueno, en general es lo que cualquier persona que llega a Berlín encuentra, que tiene que ver con el proceso migratorio, de adaptarse a un nuevo territorio, de aprender el idioma, de entender cómo miércoles funciona la burocracia acá, de poner a tus niños en la escuela, de encontrar una casa. Entonces, ser artista a veces no es fácil en varios territorios o en todos los Ujú, territorios, pero si le sumamos la urgencia de que no tenés una casa donde podés pasar, eh, digamos, porque tenés que mudarte, acá el tema del housing es como muy urgente y la gente consigue por temporadas casas o habitaciones. Entonces, si estás pensando en dónde vas a vivir el mes que viene, te queda poco registro para el arte.
Eso es como lo más complejo. Pero por otro lado, también es verdad que en Berlín es un poco más seguro que, no sé, en algunas zonas de Argentina, por ejemplo, y más estable económicamente. Entonces, tampoco es que tenés en la cabeza la urgencia de, eh, no sé, de no saber qué va a pasar mañana. Es como, en ese sentido, eh, nada, te da un espacio un poco más creativo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, no sé, es como la impresión, porque desde afuera, como que la sensación de que en Berlín ya hace muchas décadas, diría yo, es como un núcleo cultural súper potente y que por lo menos yo las personas que he conocido que se han ido para allá, es como que encuentran así el mundo, casi en la ciudad perfecta para ser artista en ese sentido, como que hay muchas cosas, muchos recursos, están pasando muchas cosas todo el tiempo. Sí, sí, lo es. La verdad que es una ciudad que se mueve a un nivel maravilloso todos los días. A mí me pasa, digo, yo tengo eventos desde mi organización, no sé, prácticamente todas las semanas, hay momentos que todos los días, y me pierdo un montón de otras cosas que están pasando. Y es muy gracioso porque escuchas a la gente que dice, no sé, Berlín es la capital de la música electrónica, y es la capital de la música electrónica. Berlín es la Ujú. capital del arte sonoro, y es la capital. Lo que pasa es que suceden tantas vidas acá que, digamos, cruzar todas ellas es complicado, pero sí, sí, hay como un nivel de exposición al arte y la cultura súper alto. En general los eventos son gratuitos, hay muchas subvenciones por parte del Estado, eso permite que sea más accesible para un montón de gente. Pero por otro lado también hay mucho más competencia en el sentido de que lo que tenés que hacer tiene que ser bueno y tiene que Ujú. tener un valor agregado, digamos, ¿no? Tiene que ser diferente. Yo siempre Sí. digo, una exhibición de fotografías, hay 20, salís a la calle y hay, no, bueno, ¿qué es lo que tiene distinto esto? ¿Qué, en qué sentido me reta? ¿Por qué de todas las actividades que hay en Berlín, por qué voy a elegir esta y no otra, ¿no? Entonces, en ese sentido es como más desafiante, pero por otro lado es súper inspirador, porque todo el tiempo te nutrís de un montón de cosas. De un montón. Y en ese sentido, ¿tú crees que efectivamente es una ventaja ser una mujer artista ahora? Fuera la ironía, digamos, de la frase original. Em, Y no sé si una ventaja, pero es lo que somos, entonces hay que partir desde ahí y tratar de hacerlo mejor con eso. Sobre Eh, todo, disculpa, sobre todo una mujer feminista, porque de repente también así como bien específico, el espacio que tienes tú es como mujeres feministas, arte contemporáneo, que probablemente de donde vengo yo, por ejemplo, es algo que muy pocas, hay muy poco público para ese nicho tan específico. E incluso ahora, para mí aquí en la ciudad donde estoy viviendo, que es una ciudad muy pequeña de Estados Unidos, tampoco hay mucho público para eso. Es como, ¿cómo lo ves tú allá? claro, Es como sí, potente? bueno, sí, es potente y además tenemos una ventaja que es, hay muchas ayudas de parte del Estado para este tipo de minorías, si se quiere. Eh, ¿Por qué? Porque es una población real que vive en Berlín, la población de mujeres y disidencias migrantes, pero el Estado no puede llegar a ellas y no puede cubrir sus necesidades porque no sabe cómo dirigirse, porque no sabe cómo hablarles. Entonces se encuentra organizaciones intermedias a las que le da fondos para poder producir, para estar en diálogo con esa comunidad. Entonces, en Ujú. ese sentido, sí es una ventaja si vos podés posicionarte en el lugar que obviamente te quede cómodo, no inventarte un lugar porque, no sé, sería una situación bastante incómoda, pero si vos podés situarte en ese lugar, ese gap que de hecho tiene el Estado es como bastante beneficioso porque tenés la posibilidad de recibir ese tipo de ayudas, ¿no? Y así como, bueno, yo cuando te conocí, que entre comillas, o sea, entre paréntesis, a Marcela yo la conocí porque me inscribí en un taller que se dio durante la pandemia, que fue el taller para madres artistas, y personalmente fue así como me abrió un universo y aprovecho de agradecértelo, si es que no lo había hecho antes, porque fue como no sé, fue una nueva etapa en mi vida después de eso. Fue súper potente abrir ese espacio, pero también yo cuando te conocí y escuché tú lo que haces, de dónde vienes y todo, y decía, es como, esto es como
lo que a mí me hubiera gustado ser cuando grande, entre comillas. Yo creo que ya no me estoy dedicando tanto a la gestión, pero creo que haces un trabajo tan potente y en eso preguntarte un poco cómo es tu vinculación con la comunidad, porque en el fondo Carne Kunst también tiene que generar públicos, me imagino yo. No es como que tú llegas, te instalas y abres esto, sino que, o sea, estoy segura que ha sido un trabajo con la comunidad para que precisamente esta comunidad migrante que está ahí dando vuelta en Berlín participe de estas actividades. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha sido esa experiencia de abordar el trabajo con la comunidad? Sí, bueno, es así. De hecho, una de las mayores problemáticas que tenemos en Berlín respecto al arte y la cultura es justamente el público, porque como te decía antes, hay tanta oferta tan buena todo el tiempo y demás. Entonces, es muy difícil que la gente vaya a los eventos que se producen, una exhibición de arte, un taller o demás. En carne no nos sucede tanto, por suerte tenemos nuestra propia comunidad y sí, fue un trabajo que fui haciendo con el tiempo, de mucho diálogo, de mucha apertura, eh, y, pero también creo que también la posibilidad de saber correrse un poco y no ser el centro de escena, que suena medio como hacerme la falsa humilde, pero la realidad es que muchas de las temáticas que abordamos, en las que hay tanta gente que habla también de eso, ya sea a través de una exhibición, a través de una película, a través de que no soy yo quien genera ese espacio. O sea, yo genero el espacio para que esa gente muestre su trabajo, abra sus talleres, exponga sus cosas. Entonces es como un trabajo también de saber correr o tratar de establecer estos espacios para que la gente los pueda tomar. Y a veces es difícil porque a veces es difícil llegar a esa situación de decirle, mira, yo te puedo permitir o sea, yo habilito este espacio para que vos lo tomes, porque no sé, porque venimos con mucho recelo, sobre todo en Latinoamérica, donde los recursos son Sí, como más limitados a veces, sí. entonces, como bueno, eh, entonces, sí, creo que un poco es eso, como mucha constancia. Yo siempre digo que si vas a hacer un evento solo, no sirve tanto. Es como, digamos, este podcast. Si vos haces un podcast suelto, está bien, lo escuchará Ujú, una serie de gente, etcétera, etcétera. Si se tiene la constancia de que ese podcast sea periódico, que salga una vez por semana o una vez por mes, ya la gente crea esa sensación de que, bueno, el mes que viene voy a escuchar otra cosa, ujú. tengo una nueva propuesta y demás. Entonces, sí, creo que me estoy yendo por las ramas, pero básicamente es como la No, pero constancia, está bien, está un bien. poco, un poco Es la complejo. constancia. Sí, es súper complejo porque además el Carne ya tiene 7 años más o menos, entonces, bueno, las situaciones van cambiando, los públicos van cambiando, la situación va cambiando. Eh, no sé, creo que un poco la idea es adaptarse, saber escuchar también qué quiere la comunidad, digamos, ¿no? Ujú. Sí, y en ese sentido, como el tema de sostener estos espacios, como tú bien dices, que es un trabajo a largo aliento, em, ¿qué ha implicado para ti personalmente sostener Carne Kunst por 7 años? Ya, no, 8, que es un proyecto que, como tú me dijiste, es totalmente autogestionado. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti personalmente? ¿Cómo has podido tú, Marcela, sostener todo este proceso? Bueno, honestamente no fue difícil, porque para mí se me mezcla un poco la pasión con el trabajo. Entonces me encanta cada uno de los proyectos que arrancamos, me encantan todos los proyectos, tengo un problema serio de FOMO, quiero estar en todas las situaciones. Entonces, no se me complica, al contrario, yo disfruto un montón. Y me pasa por ahí, no sé, organizamos una serie de conciertos de jazz con mujeres, músicas y disidencias, y yo me siento a ver y digo, wow, qué bueno esto que está sucediendo, ¿entendés? Incluso como espectadora, digo, wow, qué interesante. O sea, siento que muchas veces la que más gano soy yo, en el Ujú, sentido de
imagínate, algo que te gustaría participar, lo estás haciendo y lo ves en primera persona, o sea, está genial. Eh, pero también es mi trabajo, yo lo tomé como mi trabajo, vivo de esto, ¿no? Y trato de enseñarle a otra gente que viva de esto también, por eso trato de dar como cursos, talleres, mentorías, escribí el libro, porque siento que es posible y ojalá se pueda replicar un formato, no te digo carne, pero un formato en el que se pueda hacer gestión desde las pasiones que uno tenga y que sea redituable y que sea redituable inclusive para la comunidad, ¿no? Ujú. Entonces, para mí es trabajo, yo trabajo de esto, pero me siento súper honrada de poder trabajar de esto y lo disfruto todos los días. ¿Cómo tú crees que se puede ir creando redes entre las artistas que vienen de contextos súper distintos, de que son, no todas son de la misma nacionalidad? Incluso ahora tú me estás diciendo que hay gente que viene de África, o sea, hay un idioma también ahí entre medio. ¿Cómo has ido trabajando tú esta creación de redes entre artistas mujeres? Sí, bueno, la realidad es que cuando sos migrante justamente, me pasó, me acuerdo una vez en una clase de alemán, que era un grupo de gente no muy grande, seríamos, no sé, 7, 10 personas, todos tratando de adivinar qué miércoles correspondía ahora, si el die, das, der, qué dativo de qué cosa, y éramos todos en la misma situación de vulnerabilidad, si se quiere, tratando de entender qué miércoles hablamos. Entonces, ya hablamos un idioma común, que es el idioma de ser una persona que migró. Ya eso Ujú, es como bastante. Después también generar distintos espacios, porque bueno, NEST, lo que es el programa de artistas madres con niñas, tiene un idioma propio porque la temática nos cruza a todos ujú, como madres o como personas que cuidan. Pero no todas las mujeres o disidencias son madres. Hay otros espacios. Está el espacio del Festival de Cine, donde se comunican personas cuya pasión sea el cine o expresarse a través del audiovisual. Eh, sí, creo que, digamos, es muy ambicioso generar espacios para todas las ujú. intereses, pero creo que una buena forma es generar distintos canales para distintos miembros de la comunidad, ¿no? Y si bien las temáticas son similares a todos, partamos de la base de los feminismos, pero a través de distintas expresiones, a través de distintos subtemas, como uno puede ser la maternidad, otro puede ser el activismo, otro puede ser la vida queer, otro puede ser, digamos, hay como un montón de ejes temáticos. Entonces, creo que el idioma, en ese caso, que en general suele ser el español, a veces usamos el inglés como idioma común entre las distintas comunidades, no pasa tanto por ese idioma, sino por lo que hablamos o por Ujú. lo que establecemos a través del arte, digamos, ¿no? Me entra la duda. ¿Tú cuando empezaste a generar todo esto, tuviste alguna influencia, alguna idea como en la que te basaste para construir esto? ¿Alguna experiencia anterior también que hayas tenido antes de llegar a Berlín, de construir un espacio? No particularmente, sí, sí es verdad que soy como medio esponja y me encanta inspirarme, vamos a decir inspirar, porque esa frase de que los artistas buenos se inspiran, los malos roban o algo así, me encanta inspirarme en un montón de cosas, de proyectos y demás. Entonces, no particularmente porque yo en Argentina trabajaba más en la industria audiovisual, entonces no era necesariamente a través del arte, pero sí, sí lo que hice muchos años y me encanta hacer y sé hacer muy bien es producir. Ujú. Entonces puedo producir distintas cosas. Y después el crecimiento de carne fue orgánico, porque empecé con, bueno, hagamos una exhibición y de repente empezó a crecer y a hacer otras cosas y a ocupar otros espacios y demás, ¿no? Pero sí, también en Argentina, y creo que en Latinoamérica, eh, cuando trabajamos en el arte o la cultura, es más eh, multidisciplinario, si se quiere. Lo que digo es, por ejemplo, los centros culturales en Argentina son hermosos, y entonces tenés una exhibición sucediendo acá, un acto performático sucediendo ahí,
un taller de teatro para niños ahí y en el jardín gente tomando sol y Ujú. tomando algo. Ese formato no está tanto en Alemania. Eh, es el formato más, la galería es galería, el museo es museo, el Okay. Treffen Center es el punto de encuentro de la comunidad, pero no existe tanto ese formato de centro cultural. Entonces, sí, mi idea siempre fue que sucedan cosas en el medio, le digo yo. Entonces, si hacemos una exhibición, también hay charlas, también hay un recital, también una performance, como que se van mezclando las distintas cosas atravesando siempre o tratando de atravesar siempre el tema de esa exhibición, por ejemplo. Eh, y ese es un formato, no te digo que sea súper novedoso acá, hay otras organizaciones que lo hacen, pero no es tan común Sí, en esa cosa alemana de, bueno, esto es así, esto es así, esto es así. sí, ahora Eh, que lo pienso, acá también es así, tienes razón. No, no se da tanto y eso de ese espacio que un poco sirve para todo. Acá también es como la galería es la galería y se hacen cosas de galería. Y es como el espacio claro, de música está todo como sí, separado, es verdad. el año pasado fuimos a una visita al Grupius Bau, una institución súper grande, con millones de euros de presupuesto, una exhibición preciosa y demás, y estaban súper orgullosos porque en esa exhibición sucedían cosas en el medio, como por ejemplo habían habilitado un espacio de charla y un día sirvieron sopa y la gente fue a comer y además había gente que y me acuerdo, fuimos con un grupo y nos miramos como diciendo, pero eso lo hacemos nosotros. O sea, no tenemos esos millones de euros, pero nosotros hacemos, Claro. o sea, todo el tiempo. Pero porque también creo que viene de esa mentalidad latinoamericana de, o sea, tenés un espacio, ¿por qué lo vas a tener vacío? Hagamos cosas en el medio. Ujú, sí. Abramos. Sí, aparte que por lo menos mi experiencia cuando trabajé en espacios en Chile era, había una urgencia por captar personas, entonces como que no puedes tener el espacio muerto, tiene que estar siempre entrando gente, pasando cosas, porque los fondos públicos al menos se justifican con la cantidad de visitas que tú recibes en el espacio, entonces siempre estaba esa urgencia de inventemos, tengamos panorama toda la semana para que venga gente y son distintas cosas. Y acá, por lo menos el tipo de financiamiento, por ejemplo, en Estados Unidos, que es principalmente, yo diría privado y a través de unos Claro. fondos un poco más focalizados, no hay tanta preocupación, veo yo, por el tema del público. O sea, es como, bueno, si viene gente bien, si no viene, también. Es como que no existe esa urgencia. Quizás puede ir por ahí también este cambio, pero Sí, también puede ser muy cultural, así como de que... acá les gusta como encajar todo en sus cuadrados. Entonces, si es una galería de arte, ¿por qué hay una lectura de poemas Ujú, sucediendo ahora? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, y la idea es claro. como habilitar esos espacios, pero igual ahora sí siento que las instituciones también están abriendo ese juego de que sucedan cosas en el medio y de abrirlo más a la comunidad, ¿no? Que sea un espacio que la comunidad lo pueda tomar. Marcela, y un poco volviendo a lo de la Guerrilla Girls, ¿qué cosas tú ves actualmente que son, sientes tú que son desafíos que nos quedan para abrir la participación o mejorar la participación de las mujeres artistas en el mundo del arte? Bueno, de una perspectiva más formal o más dura, todo lo que plantean las guerrillas siguen siendo actuales hoy por hoy, digamos, ¿no? Porque el gap entre artistas hombres y mujeres sigue estando, el poco acceso de las artistas a los museos sigue estando, el tema de los coleccionistas que compran obras de hombres sigue siendo así, si bien hay muchos avances. Pero sí siento que algunos statements, sobre todo de este manifiesto, los podemos casi tomar a favor, digamos, si bien el manifiesto es sarcástico, Ujú. obviamente, pero siento que muchas cosas las podemos tomar a favor. No lo tengo ahora, pero si me Sí, vas sí, diciendo, yo de te... la... bueno, de los que yo no los tomé todos porque son varios, pero uno es trabajar sin la presión del éxito, por ejemplo. Bueno, Eh, ese es buenísimo porque yo siempre digo que, por ejemplo, cuando trabajamos con fondos, estamos condenados al éxito, porque siempre tenés que demostrar el éxito, e inclusive te lo preguntan, ¿cómo usted va a demostrar que este proyecto ha sido exitoso? Y a mí me dan ganas de decir, no tengo idea si va a ser exitoso. Si vamos a probar nuevos formatos, ¿cómo voy a saber?
obviamente cuando escribo por el fondo le pongo sí, porque va a venir tanta Sí. cantidad de gente, va a alcanzar tal topic, vamos a hacer tal cosa, se puede llegar, pero trabajar el, sin el estigma del éxito, creo que lo podemos tomar casi a favor, digamos, ¿no? Ujú. Eh, además, ¿qué significa el éxito? Eso, ¿qué En el significa el sentido, éxito ahora? o sea, para un artista ser expuesto en un museo, que los coleccionistas compren tu obra, obviamente sí, pero también cuando se trabajan en otros formatos como por ahí Carne Kunz, que tiene un formato más comunitario y demás, bueno, cuando eso le llega a la persona correcta, no Ujú, sé, eso para mí es el éxito, ¿no? Cuando ujú. eso puede llegar cuando esa actividad que planteamos puede llegar a desarrollarse, la gente que participa se lleva algo y bueno, y salimos todos conformes con lo que sucedió, eso ya es un montón. ¿Tú ves allá en Berlín que efectivamente siguen siendo las mujeres las que están más a cargo de estos espacios comunitarios? Porque a mí lo que yo veía en Chile es que éramos todas mujeres finalmente las que trabajábamos como en gestión en esos espacios, digamos, no en los grandes museos ni en la academia, sino que precisamente en los espacios más pequeños, más comunitarios. ¿Tú ves lo mismo como allá? Sí, sí, por ahí sí, lo que sucede un montón, como en todos los ámbitos, es, por ejemplo, yo voy un montón a reuniones como barriales de activación comunitaria o inclusive supone talleres de cómo escribir proyectos o cosas así, y quienes están ahí son las mujeres, pero después quienes son los directores son hombres. Ujú. Eso sí sucede, pero creo que también tiene que ver con una cuestión de quienes ejercitan las tareas de cuidado, digamos, ¿no? Y que en general somos, no quiero generalizar, pero en gran número Pero somos sí, las sí, son... mujeres y, y sabemos hacerlo. Entonces, también en algún punto es una ventaja que tenemos, ¿no? Un tipo de liderazgo distinto, un tipo de liderazgo que tiene en consideración al grupo, un tipo de Ujú. liderazgo que sea más horizontal y no tanto vertical. Eh, pero sí, respondiendo a eso, sí, sí, acá lo veo también, pero lo festejo. Siento Ujú. que está genial que sea así. En el fondo es como hay una revalorización de esos roles que son mucho Sí, más cercanos. El otro que a mí me da mucha risa, que es como no tener que exponer junto a hombres, que yo encuentro que es una pero ventaja, eso es una ventaja claro, real. también es un buen punto a favor, digamos. Por ejemplo, dentro de carne, muchas de las actividades que hacemos son solo para Flinta. Flinta en Alemania es una sigla que se usa para female, o sea, mujeres, lesbian, intersexual, transexual, eh, agender. Es como Ujú. mujeres y disidencias, básicamente, o casi mujeres y todo lo que no sea hombre cis, ¿no? Claro. Entonces, algunos eventos los hacemos exclusivos para personas Flinta, pero porque necesitamos safe space también, ¿no? Necesitamos Ujú. poder comunicarnos sin la imposición del otro, sin el comentario de cómo hacer las cosas o demás. Son espacios necesarios, entonces, en algún punto, no exponer con hombres eh, Sí, también tiene sus ventajas, sí, ¿no? tiene Digo, sus en general las ventajas. exhibiciones de carne son de mujeres o disidencias y la pasamos súper, ¿no? Eh, lo que sí creo que ya se refieren a, por ejemplo, a los museos, ¿no? Sí, sí, Como a ese es el otros contexto. espacios, Sí. obviamente, donde ahí sí es injusto que no se pueda entrar, Ujú, pero en espacios que son más pequeños como el nuestro, nada, es una ventaja. ujú. Yo la paso genial, por lo menos. Sí, a mí también, yo los prefiero. El otro, que es algo que conversamos ya con otras entrevistadas, es este que dice escapar del mundo del arte con tus cuatro trabajos freelance, digamos, eh, que, que es en el fondo esta realidad de tener siempre que financiarse a través de otros trabajos porque no te da, digamos, el trabajo del arte para solo vivir de eso. ¿Tú sientes que, bueno, yo creo que tú eres como de las personas que sí lo logró, pero en general en las artistas visuales con las que tú trabajas, ¿son artistas visuales que pueden dedicarse 100%?
¿Y No, vivir, la digamos, verdad del que arte? no, no tanto. Sí, es verdad que Alemania tiene ciertas ventajas, tiene como fondos para becas para artistas o para estudiantes y demás, a diferencia de por ahí Latinoamérica, que son mucho más reducidos. Y también otra de las ventajas que diría yo, que bueno, no es algo para festejar, pero es muchos de los trabajos, como si te dijese, hay muchos artistas que por ahí trabajan en un bar o en Ujú, una cafetería, pero ese sueldo casi part-time le alcanza para vivir lo suficientemente bien como para tener un montón de tiempo para generar su arte. ujú. O, por ejemplo, acá está lo que se llama el Job Center, que son las ayudas del Estado para la gente que está desempleada. Entonces, se puede aplicar, en general las otorgan, eh, y eso le permite a la persona generar una carrera artística porque está subvencionada de alguna forma por el Estado, digamos, ¿no? Pero sí es muy difícil vivir del arte. La realidad es que yo acá en Alemania lo veo tanto con hombres como mujeres migrantes, ¿no? Sobre todo. Creo que Ujú. los alemanes ya saben cómo moverse de manera tal que, digamos, es más fácil que puedan conseguir esas becas o algunos trabajos que tengan que ver con el arte, no necesariamente su trabajo artístico, pero como enseñando o dando talleres o cosas así. Pero sí, sí, es verdad que la precarización en el arte es un tema, creo que universal. Sí, que no, no ha cambiado mucho tampoco. Como... No. y el otro tiene que ver con la maternidad, ¿no es cierto? Que es otro tema que nos atraviesa como mujeres, que esto que ponen como tener la oportunidad de elegir entre tu carrera y la maternidad. Em, ¿Eso también tú sientes que ha ido mejorando? O... Bueno, No, no mucho. ahí hay que decir, digamos, que el espacio que ustedes abrieron, Nest, es, no sé, deben haber dos, tres espacios. No hay Sí, ahora, espacios ahora hay para más. Claro, ahora hay un poco más, pero sí, son muy muy pocos, pocos. que tiene que ver con el mundo de las residencias de arte. Las residencias de arte, que hoy por hoy, digamos, son como un gran asset, porque son como casi los posgrados que se hacían antes, o Ujú, es una forma de realmente profesionalizarte como artista, porque tenés la posibilidad de ir a otro espacio, tener el tiempo para sí, crear un proyecto, los recursos para exponer y demás, pero esa posibilidad está cerrada muchas veces a las madres, porque como o dejas a tu niña o, digamos, no hay posibilidad de ir con tu niña, porque inclusive si es una residencia que te acepta con tu niña, pero no es una residencia que esté pensado para madres, padres, ajá. ¿Qué y haces sí, tú sí con te él? molesta, o sea, claro, Claro. es como, ¿por qué otros artistas tienen que convivir con un niño y por qué el niño tiene que convivir con otros artistas que por ahí nunca vieron un niño en su vida? Entonces, Ujú, son espacios súper excluyentes. Y entonces la idea de NES fue justamente esa, hacer una residencia para artistas madres con niñas, donde además de poder asistir con los chicos y de convivir con los chicos, las temáticas que hablamos se cruzan con eso. No es que sea obligatorio trabajar sobre ese topic, pero la realidad es que imagínate, conviviendo madres con niñas y qué sé yo, terminás hablando de un montón de temáticas súper íntimas que no los puedes generar en otros espacios. Entonces sí. sí siento que es eh, una posibilidad única. No es la única residencia con niñas, insisto, por suerte hay más ahora, pero son pocos los espacios donde los niños son bienvenidos. Sí, no, son muy pocos. ¿Este es el tercer año que hacen Nest o el segundo? No, no, creo que ya es el cuarto. Y de hecho comenzó con esta experiencia que hicimos de maternal en cuarentena, En cuarentena. que Sí. fue una especie de casi residencia, un espacio donde compartíamos online y en Ujú, plena cuarentena, que si bien las temáticas estaban súper cruzadas con la cuarentena específicamente, fue como el primer proyecto piloto, ¿no? De cómo funcionaría una comunidad de madres que hablan de ese tema, de madres artistas. Y eso también es sí. importante marcarlo, porque no es un retiro madre-niño donde vamos a casi unas vacaciones con los chicos, que está genial también. Es otro Mm, espacio, es un espacio donde se genera arte,
donde los artistas tienen talleres para trabajar y demás, pero los niños están cruzando, saltando, bajando por el medio todo el tiempo, ¿no? Ujú, sí, sí, son muy bonitas las últimas que se fue en Colombia, ¿no es cierto? Que ahí estuve viendo las publicaciones, los resultados, digamos, o los procesos también, porque se documenta todo el proceso, lo cual es muy bonito de ver cómo se da esta comunidad, porque se genera como una pequeña comunidad ahí de maternaje, que es bien Sí, interesante. sí, sí, a full es así y trabajamos mucho los procesos más que los resultados finales porque también es una cuestión que tenemos como mujeres y como madres y esta condena al éxito. ¿Por qué Ujú, tenemos que ser exitosas? ¿Por qué súper productivas? ¿Por qué súper eficientes? Bueno, estamos realizando, estamos trabajando en eso. A veces si llega al resultado final, a veces toma más tiempo y a veces es solo un experimento, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en octubre estamos presentando en la Galería de Berlín el trabajo de Gabriela, una de las residentes del 2022, creo que ujú. fue, o 2023. Y este proceso lo inició en la residencia y lo siguió trabajando y ahora lo presenta en Berlín. Ya lo presentó en España, ya vive, es de Chile, vive en España y ahora lo presenta en Berlín también. La Entonces, Gabriela, ay, el apellido. Lucero. Lucero, sí. Sí. Oye, ella es maravillosa. A mí me encanta. Ah, sí, sí, no, es una Es mente como, brillante, sí, sí. Y un placer y además convivimos con las niñas son un placer, sí. sí, sí, o sea, Oh, fue qué bueno. hermoso. Qué bueno que Gabriela está ahí también en eso, porque es súper, súper buen artista. Em, Como para ir cerrando, así preguntas un poco más abiertas. ¿Qué cambios te gustaría ver en el mundo del arte en los próximos años? ¿Qué cosas tú ambicionas como que vayan mejorando? Bueno, sin duda el tema de la accesibilidad en el mundo del arte, no solo para las mujeres, sino para, obviamente, para las disidencias, para las minorías y demás. Espacios más abiertos y de diálogos sinceros, en el sentido de que esto que decíamos, bueno, las galerías tienen este formato tan clásico y solo artistas, no sé, como muy pocos y demás entran a galerías. Entonces generar otros espacios donde se produzcan otras manifestaciones artísticas. eh, sí, eso es un poco lo que me gustaría, ¿no? Lo que veo, sobre todo en Alemania, eh, que siento que va a suceder es, durante muchos años hubo como mucho dinero puesto en esto que hablábamos antes de las minorías, para los procesos de adaptación de estas Ujú. minorías al proceso migratorio y al país y qué sé yo. Y ahora siento que esos fondos se están girando a un arte más eh, pochoclero, si se quiere, o justamente que atraiga más público, o que Claro. sea más espectacular, o de más nivel, digamos, ¿no? Entonces creo que se está volviendo una cosa más elitista, Ujú. lamentablemente en Berlín. No, no sé si será así, en un par de años lo veremos, pero sí siento que en los últimos Open Call de fondos, por ejemplo, hace mucho hincapié en la excelencia del arte, digamos, ¿no? Ujú. Eh, esa es mi visión, Sí. mi anhelo es que sea justamente, no, no digo lo contrario, yo además siento que, eh, digamos, que se puede hacer buen arte con temas complejos, está, digo, no es una gran afirmación, está probado, digamos, ¿no? Ujú. Eh, pero sí que se abre la posibilidad a nuevas personas, a nuevos artistas, a nuevas temáticas, a temáticas complicadas. En Alemania estamos sufriendo un proceso de censura súper fuerte, hay tópicos que no se pueden hablar, si se hablan esas organizaciones son castigadas y no se les dan fondos, Qué hay mal. gente que están echando a Alemania por ir a marchas. Entonces, no sé, si empezamos como a censurar y solo premiar a los... creo que Ujú. volvemos a una Alemania del, no sé, Sí, de un tiempo que no fue muy feliz, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, es como el clima en todas partes. Y en ese sentido, como, y también te lo pregunto de manera personal, esto de vivir fuera de tu país de origen, digamos, ¿cómo son esas vinculaciones que tú tienes actualmente, en este caso con Argentina? Em, por decirlo de manera muy simple, así es como
¿Cómo es tu vinculación emocional? ¿Te importa lo que está pasando ahora en Argentina? ¿O es como ya, me desconecto del tema cultural allá porque total estoy acá y me centro en esto? No, sí, no, obviamente me importa y además es algo que Te todos lo los días pregunto, vemos en sorry, noticias. Sí, sí, porque sí. para mí a veces es complejo esa dualidad de como, bueno, estoy viviendo aquí, ¿qué me importa qué pasa allá? Pero igual uno tiene algo, ¿entiendes? Sí, sí, o sea, todo el tiempo estás como tratando de ver qué pasa, tratando de entender cómo puede ser que esa realidad sea, sobre todo en Argentina, tan crazy. Digo, no, ¿cómo puede pasar esto que está pasando? Sí, es verdad que a veces decís, bueno, ok, no puedo hacer nada, no, no es mi realidad hoy, entonces tratar de como de poner ciertos límites también, digamos, ¿no? Por una cuestión de salud mental casi. Pero sí, sí, todo el tiempo te cruza y todo el tiempo lo tratas de ver o de entender qué está sucediendo. Creo que, no sé si en algún momento te llegas a desconectar del todo, creo que no. Ujú. Igual uno sigue ahí pendiente un Sí. poquito. Y para terminar, ¿qué consejo tú le darías a una artista joven que quiere comenzar a construir e instalarse como artista en este mundo del arte contemporáneo? Sí, bueno, a nivel como global, lo que sugeriría es seguir insistiendo, no sentirse como no desistir solo por algún rechazo o alguna dificultad. El arte es o digamos, las carreras de arte son complejas y tocan mucho lo personal, digamos, ¿no? Porque si uno hace un trabajo y el trabajo no está bien calificado, no sé qué, cambia de trabajo, pero no es algo que le toca en su fibra. En cambio, cuando uno se está exponiendo y rechazan eso, no solo rechazan esa obra de arte, se rechaza a la persona también. Entonces, bueno, no sé, no tomarlo personal sería como muy ridículo, pero sí tratar de seguir insistiendo. Ser honesta y ser sincera con lo que uno quiere mostrar y más allá de estas censuras o realidades que estamos viviendo, realmente hablar en voz alta de las temáticas que nos importan, de las temáticas que se consideren políticas para una y por ahí compliquen a algunas personas escuchándolo, el problema de las otras personas, para mí es importante mencionarlo, entonces tratar de ser honesta con eso que uno siente eh, y también trabajar en lo comunitario, ¿no? Si yo genero un espacio, darle espacio a otras. Si Ujú. yo necesito un espacio, hablar con otras personas que lo tienen para ver si, y me refiero a espacios físicos y espacios, no sé, emocionales, espacios artísticos, lo que sea, ¿no? eh, sobre todo entre mujeres, compartir, y también que eso sea una decisión política. Si yo tengo que contratar a alguien, tratar de contratar a una mujer. Si yo tengo que recomendar a un artista, tratar de recomendar a una mujer artista, ¿no? Porque si no, es como hablamos desde los feminismos, pero después en la práctica vemos que muchas veces Sí, no coincide, ¿no? Eh, Sí, y escuchar también lo que las otras tienen para decir, las que tienen para compartir, las que vinieron antes, qué caminos recorrieron, las que vienen después, todo el pasaje y todo el aprendizaje que tienen y toda la fuerza que tienen. Digo, refiero a las chicas jóvenes también. Sí, pero creo que siempre menciono la comunidad es todo, digamos, ¿no? Tratar de trabajar en comunidad, de trabajar con otros, de compartir. Si vas a hacer una exhibición, hacerla grupal, llevas más gente, se generan más diálogos, no sé, como tratar de hacer como espacios más comunitarios, ¿no? claro, y ir generando redes finalmente y abriéndose. Cuidarse, ¿no? Una cuestión de Ujú. autocuidarse. A veces no tiene sentido exponerse, a veces no tiene sentido luchar todas las batallas. Entonces también el autocuidado creo que también es importante. Sí, eso que dice es en realidad bastante importante, pero creo que es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, madurez, Sí, porque sí, a los 20 años es como que uno quiere ir a pelear sí, a todas sí, las guerras yo ahora que lo veo yo también atrás, como que mucha energía, ¿no es cierto? Como que se puso en eso. También uno tiene esa energía a los 20 años, ahora ya es sí, como, sí, como que uno es más selectivo, así como ya, sí, voy a sí. ocupar esta.
Marcela, si nos puedes compartir, por favor, tus redes, donde te podemos contactar y si quieres dar algún aviso, yo sé que Carner Kun siempre están haciendo muchas cosas, si quieres avisar algo que se está por venir, algún opening, una Bueno, recomendación. ahora sí, ahora tenemos un par de openings abiertos. Uno es para films, para el Firtebele Festival, para la categoría Latino Pride, que básicamente lo que muestra son las luchas de las disidencias, pero sobre todo desde Latinoamérica, en Alemania, cosa que es súper importante. Y también tenemos abierto el call para NES de Colombia, Colombia 2026, pero también vamos, y esto es súper novedad, te la cuento vos porque Ajá, eh, vamos a abrir una instancia en octubre en Berlín. No es exactamente una residencia, sino un programa de research y de visitas pensado para gestoras y artistas que además son madres y sus niñas. Entonces en octubre nos juntamos en Berlín a explorar espacios con gente que esté trabajando estas temáticas, a cuestionarnos, a participar de talleres. Así que eso lo vamos a lanzar en breve en redes sociales. Y sí, todo el tiempo tenemos eventos, así que nada, las redes creo que es lo más fácil para estar al tanto. sí. Y también como para aclarar, tanto la residencia Nest como este proyecto ¿están financiados por Curtin Kunz o los artistas tienen que buscar su financiación? Sí, no, en la residencia de NES no está financiada y los artistas tienen que buscar, nosotros damos cartas de invitación y también es un tema que venimos discutiendo un montón porque mucha gente dice, ay, pero ¿cómo? Tengo que pagar, qué sé yo. La idea no es que lo pague el artista, sino que lo pague una organización que Claro. subvenciona al artista, es así como Ujú, funcionan muchas de las residencias. Y en general las artistas que van a NES están becadas por sus propias, no sé, países o claro. instituciones o demás. Y es muy loco porque yo trabajo con fondos sobre todo del Estado y todos mis proyectos están financiados. Inés todavía no logramos financiamiento por más que lo haya presentado en varios fondos. Se ve que es un topic que a nadie le interesa financiar. Oh, Entonces, sí, 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 viste, siento que es la realidad misma. Es, bueno, sí, una qué exhibición de arte, fuerte. no sé qué, sí. Madres artistas, no. No. Sí, 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 así que sí, no, lamentablemente no está financiado por carne, está mitad financiado por carne, pero las artistas deberían conseguir becas, se llaman becas de movilidad y lo que pagan Sí, en general son tanto el los traslado, la pasajes. estadía. Ujú. Sí, 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 sí. Ok. Sí, es bueno saber eso también. Y nada, y te pueden contactar a ti por tus redes sociales, por las redes de Carnekunst. Vamos a dejar acá igual en la descripción todos los links de todo lo que están haciendo. Y nada, te agradezco mucho, Marcela, que hayas aceptado tener esta conversación hoy día. No sé si hay algo más que quieras decir para cerrar. No, gracias, justo está cambiando la luz y creo que Sí. quedé súper oscura, quedé como muy cinematográfica, sorry, pero como que está atardeciendo. Pero no, no, mil gracias. Creo que estos espacios que estás generando, por ejemplo, son súper importantes de poner justamente a mujeres o gestoras artísticas a hablar, a dialogar y demás para que otras mujeres y gestoras por ahí se sientan identificadas, puedan generar sus propios espacios o puedan comunicarse entre nosotras, ellas y demás. Así que gracias por la invitación y te felicito por el